Jesús estuvo en Sicar 2 días a petición de los habitantes de ese lugar. Su viaje realmente fue de Judea a Galilea y fue necesario que pasara por Samaria. Regresó a Caná de Galilea. Estando Jesús en Caná, viajó desde Capernaum hasta Caná un oficial del rey que tenía un hijo a punto de morir, muy enfermo. Pero cuando se encontró con Jesús, Jesús le dio la noticia: regresa a casa, porque tu hijo vive. Mucho podemos aprender de este pasaje, en donde se registra la segunda señal que Jesús hizo al principio de su ministerio aquí en la tierra, en vivo y a todo color. Hablemos con Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús agradecemos esta bendición. Ahora, como un hombre gentil, soldado del ejército romano, el pueblo conquistador de ese tiempo, de quien viste el corazón, un corazón sencillo, humilde y más que todo eso, un corazón necesitado. Estamos listos para nuestra cita en el nombre de Jesús. Amén. Entonces ya estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, y abordamos los versículos 43 al 45. Nos referimos a los primeros años de trabajo de Jesús en Judea, Samaria y Galilea. Como se comprueba, Juan es el único que registra estas actividades de Jesús. Dice el versículo 43, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. La enseñanza de Jesús recibe pronta aceptación de la gente común, de la gente del pueblo. Por sus acciones, Jesús deja ver que su mensaje de salvación es para todos los pueblos, no solo para los judíos. Y qué mejor oportunidad toma cuando sale de Judea con rumbo a Galilea de los gentiles, pasando por Samaria, y se detuvo en Sicar, una ciudad de samaritanos, 2 días, compartiendo la buena nueva del amor de Dios, explicando que Dios es espíritu y que somos los hijos de Dios los que debemos adorar con nuestra propia vida. Dice el versículo 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Conviene que hagamos algunas aclaraciones. Según el Antiguo Testamento, el profeta Miqueas, específicamente en el capítulo 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta palabra se cumple cuando en Lucas capítulo 2 del versículo 1 al 14 encontramos: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal.
hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Así que María y José eran originarios de Belén y según la ley del rey Herodes debían empadronarse en su lugar de origen. Realmente Dios intervino para que se cumpliera la profecía. El niño, hijo de Dios, debía nacer en Belén de Judea y en Belén Jesús nació, como dice el canto de los niños, así que era originario de Judea. En ese momento histórico, José y María tenían su residencia en Nazaret. Así, después de un tiempo, sus padres terrenales regresaron a su domicilio. La mayoría de la gente consideraba que Jesús era de Nazaret, por eso lo llamaban nazareno como gentilicio de Nazaret. Así que cuando decían que Jesús era de Nazaret, hasta cierto punto era correcto. Pero cuando él afirmaba que era de Belén, aunque allá solo fue a nacer porque así Dios lo permitió, era ciertísimo. Por otro lado, en Lucas 4:24, Mateo 13:57, Marcos 6:4 y Juan 4:24, encontramos la mención de este refrán que dijo Jesús, que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Ahora bien, Lucas, Mateo y Marcos indican que Jesús fue rechazado por sus propios paisanos galileos, mientras que Juan lo pone donde sus paisanos, entre comillas, sus paisanos, sí lo aceptaron. Al parecer, Jesús había salido de Judea para evitar un encuentro con las autoridades religiosas de los judíos que estaban en Jerusalén, la capital de Judea, de donde Belén formaba parte, pues está muy cerca de Jerusalén. Así ya podemos explicar las referencias y quitar las posibles controversias que quisieran confundirnos. Aquí Juan aplica bien el refrán. Jesús nació en Belén de Judea y en Jerusalén, capital de Judea, no aceptaron a Jesús. ¿Sí? El profeta no fue aceptado en su tierra. Pero también decían que por su residencia durante los 30 años anteriores no sería acepto en la región de Galilea por sus paisanos o coterráneos de Nazaret. No obstante, Juan aquí asegura que sí lo aceptaron, porque realmente Nazaret no era su tierra, no era su lugar de origen. Algo más, los samaritanos le creyeron a Jesús porque ellos mismos hablaron con él y dijeron a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos dijiste. Los de Galilea creyeron en Jesús porque fueron a la fiesta de la Pascua y vieron las señales que hacía. Lo que Jesús decía y hacía era nada menos que su carta de presentación delante de quien estuviera frente a él. De ahí que la única prueba o evidencia del Evangelio es la experiencia cristiana. Así que podemos decir: te invito a que le des a Jesús la oportunidad de llegar a tu corazón. No te imaginas todo lo que puede hacer en ti, por ti, para ti, contigo, con los tuyos, con los demás. Si lo aceptas, prepárate para vivir esa nueva relación con Dios, tu Salvador, Señor, consejero, amigo, sanador y, en una palabra, todo lo que necesitas aquí en la tierra y por la eternidad con Dios. Es
esta invitación debe estar respaldada por nuestra propia vida, porque las personas van a creer en la medida que demostremos que esa recomendación la tomamos primeramente los que compartimos el mensaje. Dice el versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. En Caná de Galilea ya conocían a Jesús por aquella primera señal que hizo de convertir el agua en vino en una fiesta de bodas a la que había sido invitado. El rey del que se habla seguramente era Herodes. De Capernaum a Caná tenían que recorrer más o menos 32 kilómetros. Capernaum quiere decir ciudad de consuelo. Fue una ciudad establecida sobre la ribera noroeste del lago o mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Por su ubicación geográfica, había una guarnición romana en Capernaum. Al inicio de su ministerio, Jesús viajó de Nazaret a Capernaum, donde radicó por un buen tiempo y la hizo como su centro de operaciones. Aunque Jesús enseñó en esa ciudad y muchos milagros se llevaron a cabo, los habitantes de Capernaum no se arrepintieron. Dice el versículo 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Se refiere al oficial del rey, radicado en Capernaum, que escuchó que Jesús había llegado otra vez a Caná de Galilea. Si lo decimos en términos clasistas, se trata de un diplomático que por recomendaciones de terceros, ante la gran necesidad de su hijo moribundo, buscó a Jesús para que fuera a su casa y lo sanara, pues estaba grave, dice el relato, a punto de morir. Si era orgulloso o humilde, no se sabe, pero lo que sí sabemos es que fue lo necesariamente humilde para dejar de lado su investidura y llegar con un carpintero del cual sabía de los milagros y señales que había hecho en los últimos días. Dice el versículo 48, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Imaginemos la escena. El militar generalmente se conocerá por su atuendo o uniforme. Muchos curiosos llegaron. Jesús prepara una respuesta para todos, aunque la expresa al funcionario del rey. Cuando Jesús le dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis, le está confirmando el modelo humano, ver para creer. Aunque a través de otros ojos, este funcionario ya vio, supo de los milagros y señales, ya creyó, tiene fe, la está poniendo en práctica. Jesús tiene su propio método para hacernos saber si tenemos fe o no. Por ejemplo, cuando estuvo con la sirofenicia, a que se registra ya en Mateo 15, de los versículos 21 al 28, a la que le dijo que no estaba bien que el pan de los hijos se le diera a los perrillos, cuando le pidió ayuda para la sanidad de su hijo, a lo que ella contestó, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Algo parecido sucedió con este hombre. La expresión hasta cierto punto cortante de Jesús no le intimidó, ni le provocó rechazo hacia Jesús. Antes le suplicó al maestro. Dice el versículo 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Qué hubiera pasado si el oficial se hubiera regresado presumido o airado, o si hubiera cedido al desaliento a la primera? Jesús hubiera comprobado que su fe no era tal y tendría que regresar sin haber conseguido la tan ansiada sanidad para su hijo. Dice el versículo 50 del capítulo 4 de Juan. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive.
Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Comprobamos que la fe va en aumento en esa región. Esta es la primera sanidad a distancia. Sanidad para una familia gentil. No fue tan fácil para el oficial del rey creer que su hijo estaría sano, pero emprendió el viaje de regreso, llevando solamente la palabra: ve, tu hijo vive. Este oficial realizó 2 acciones que demuestran su fe. 1. Creyó que Jesús podía sanar a distancia. 2. Obedeció yéndose a su casa, demostrando así que aceptaba la palabra que Jesús le había entregado. Si decimos que creemos a lo que dice la palabra, actuaremos en consecuencia. Quiero repetirlo. Si decimos que creemos a lo que dice la Biblia, actuaremos en consecuencia, actuaremos acorde con lo que dice la palabra. Dice el versículo 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. El oficial estaba a 32 kilómetros de distancia de su hijo. No obstante, cuando Jesús le dijo: ve, él creyó. Y en función de eso, tomó el camino de regreso. La distancia no fue ningún problema, porque Dios domina el espacio. Más que un favor al oficial, era una señal para todo el mundo, en donde sigue dándose importancia a la acción de creer. Esa es la base. Creer, tener fe, tener confianza. Cree solamente. Dice el versículo 52. Entonces, él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Veamos los pasos de fe seguidos hasta ese momento en que regresó a casa. Creyó que Jesús podía sanar a su hijo y no le importó viajar 32 kilómetros. Creyó cuando Jesús le dijo que su hijo vivía, estaba sano, y regresó de inmediato. Él y toda su casa creyeron en Jesús. Este hombre experimentó lo que Jesús podía hacer. Y la consecuencia no fue solamente la sanidad de su hijo moribundo, sino que él y toda su familia creyeron, se rindieron a Jesús. El oficial del rey inició su relación con Jesús por la necesidad de sanidad de su hijo, necesidad que fue solucionada por Jesús. Esa sanidad a distancia que comprobó después de haber recorrido 32 kilómetros de regreso a casa, esa necesidad después se convirtió en agradecimiento y amor del oficial del rey hacia Jesús. A diferencia con los regalos entre humanos, que según su uso se van gastando, la fe es un regalo que se desarrolla en la medida que la usamos. Óyelo bien, la fe es un regalo de Dios que se va a desarrollar en la medida que la usamos. Cree, cree, cree. Conoce la Biblia, lee la Biblia, estudia la palabra y cree, 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 porque eso se va a ir desarrollando. Y cada vez tú vas a ver más y más la gloria de Dios. Dice el versículo 54. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Jesús no consideraba las señales y milagros como un fin en sí mismas, sino que son la demostración del poder de Dios, su Padre, a quien representaba. Eso es para Jesús. Los milagros, las señales, los portentos, las maravillas, no eran más que la demostración del poder de Dios, su Padre, a quien él representaba. Juan precisa
que la sanidad del hijo del oficial del rey se considera como la segunda señal y precisamente se llevó a cabo en Caná de Galilea, entre los más gentiles, entre los que eran más gentiles que judíos, a los que los judíos no consideraban dignos de ser llamados pueblo de Dios. Pero para Dios, la buena nueva es para todos, para judíos y para gentiles, para toda la humanidad. Esto pudo llevarse a cabo porque el oficial del rey tenía una necesidad. Era humilde de corazón. Sabía de los milagros y señales que Jesús había llevado a cabo y la fe se anidó en su corazón. Así que creyó cuando Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Este hombre regresó a casa solo con la palabra recibida, creyendo, y Dios le cumplió. Cuando el hombre llegó a casa, su hijo estaba sano. Gloria a Dios. Ahora bien, este no es un simple relato, no es una historia meramente. Este es un milagro real que se convirtió en señal. Indica el rumbo que Dios quiere dar a su gran poder. Aquí encontramos que a 32 kilómetros de distancia, con solo creer en la palabra de Dios, Dios realiza los milagros y las señales que sean necesarias para ayudar a una persona necesitada. A propósito, en este momento yo estoy en el estado de Veracruz, en la República Mexicana. No sé en dónde te encuentres tú que tienes una necesidad, probablemente también un hijo enfermo, un problema familiar, una situación difícil en tu trabajo, pero lo que sí sé es que Dios es espíritu, es todopoderoso y puede ayudarnos para que podamos tener la solución a cualquier situación. Solamente debemos creer que Dios interviene para bien de cada uno de nosotros. No olvides la respuesta de Jesús: ve, tu hijo vive. Otra forma de decirlo es: regresa confiado, tu hijo está sano. Ya lo sanó Jesús. Practica la fe. Esto no se puede quedar en teoría. No, tienes que practicarla. Vas a tener oportunidades para ello. Solo recuerda, Jesús es Dios, Jesús tiene poder, puedes hablar con Él humildemente y Jesús te va a contestar de inmediato. Siguiendo la armonía del Evangelio, en Marcos 6, encontramos el registro del arresto y muerte de Juan, conocido como el Bautista, quien fue enviado por Dios para preparar a la sociedad de su tiempo, de tal manera que al iniciar Jesús su ministerio en la tierra, las personas estuvieran esperando la llegada del Mesías, tal como Dios lo anticipó por medio de los profetas muchos años antes de que Jesucristo llegara a la tierra. Durante el ministerio de Juan, muchos creyeron a su mensaje y fueron bautizados como señal de arrepentimiento por sus conductas alejadas de la voluntad de Dios. Juan siempre trató de obedecer a las instrucciones que recibía directamente de Dios, considerando que Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Por otro lado, Herodes el Grande fue rey de Palestina bajo la autoridad de los romanos y heredó a sus hijos su reinado, dividiéndolo en 4 partes, de las cuales mencionamos a 2. A Herodes Antipas, que Antipas es una abreviatura de Antipater. A él le dejó Galilea y Perea. Así que mucho del ministerio de Cristo se desarrolló en el territorio controlado por este gobernador de Idumea, que se conoce como de segunda generación, porque el primero fue su padre, Herodes, el que se conoce como Herodes el Grande, y luego a él lo dejó su padre en estas 2 regiones. Otro, Herodes Felipe, el tetrarca, más o menos por los años 26 a.C. a 34 a.C. Hijo de Herodes el Grande y su quinta esposa, Cleopatra de Jerusalén. Gobernó la parte noreste del reino noreste de ese reino, por allá por los años 4 a.C.
a 34 después de Cristo. Juan no tuvo inconveniente de llamar la atención al rey Herodes Antipas, también llamado el tetrarca, que gobernaba Perea y Galilea y que tenía por mujer a Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Juan no tuvo ningún pendiente, le hizo ver que eso no estaba bien. Este Felipe era tetrarca de Traconite, también heredado de Herodes el Grande. En Marcos 6:18 se lee, porque Juan decía a Herodes, el tetrarca, Lícito tener la mujer de tu hermano, Herodes Felipe. Dice el versículo 19. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Juan había dicho a sus discípulos que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho, 2 de los discípulos de Juan siguieron a Jesús. Se convirtieron en discípulos de Jesús. Con el encarcelamiento de Juan, su ministerio llega a su fin, pues no muchos días después fue decapitado. Juan el Bautista. Jesús, por su lado, lleva su ministerio a las calles de la ciudad y a los caminos de Palestina, a los hogares, a los campos, y busca a la gente común. Con ellos se relaciona, con ellos come, a ellos sana. Le gusta asistir a las sinagogas de los judíos, donde se le permite, como a cualquiera otra persona, reflexionar sobre el significado de las escrituras de los judíos, de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Desde entonces, a todos los que creen a la palabra de Jesús que está en el Evangelio, Dios les promete tener una relación personal que conocemos como vida eterna. Es vida de Dios en las personas. Estamos ya entrando a otra fase del ministerio del Señor Jesús. Disfruta la sanidad, disfruta el perdón de pecados, disfruta el encuentro con Jesús, disfruta, porque Jesús está todavía yendo a todas las calles, a todas las ciudades, a todas las colonias, a todos los montes, a los collados, a la ribera, a la orilla del mar, a la orilla de los ríos, o a las grandes poblaciones. Quiere decirte, ve, tu hijo vive. Hay vida de Dios para ti. Disfrútala. Dios les bendiga. Estamos sintonizando Ventana Virtual Radio Cristiana, la señal que edifica, a las emisoras que se están uniendo para entregar el Evangelio a todo el mundo. Ustedes pueden encontrarnos en Facebook con el nombre de Disfrutando la Palabra, o en YouTube con el nombre de Rosa Adela Hernández Ojeda. ¿Listo? Bendiciones.